Estudiar en la UISEC es acceder a un universo infinito de conocimiento, pero también es crear nuevas experiencias y a la par innovar para investigar. Es divertirte con amigos en un ambiente lleno de naturaleza y también es correr para llegar a tiempo. Pero lo más importante es saber que estás en un lugar lleno de gente que te inspira a seguir adelante, a que no te rindas y que te acompañará hasta que culmines tus objetivos. Este es el inicio de tu vida universitaria, es el comienzo de lo que siempre soñaste. Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Buenas noches con todos. En nombre del doctor Raymond Salazar, rector de la Universidad Internacional SEC, queremos darles una cordial bienvenida a nuestra segunda charla virtual de la noche, la cual se titula Validación del método de cortisol en cabello como biomarcador del estrés crónico. Como coordinador de la maestría en biomedicina, quiero agradecer a todos los asistentes y a nuestra ponente invitada. A continuación, cedo la palabra a Emma Cruz, docente del módulo de bioquímica clínica de la maestría en biomedicina. Gracias, Andrés. Buenas noches con todos. Este encuentro virtual, organizado por la Maestría en Biomedicina de UISEC y dedicado a explorar las últimas tendencias, innovaciones y métodos desarrollados en el apoyo diagnóstico en el sector de la salud, organizada porque busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias para nuestra comunidad académica y profesional, fortalecer la vinculación con el medio, promover la investigación y fomentar la innovación en nuestros estudiantes para plantear nuevas soluciones de desafíos en el sector. Como ya lo mencionó Andrés, en la charla número 2 contaremos con la valiosa participación de Viviana Fabre. Viviana Fabre es doctora en la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioquímica clínica de la Universidad de Buenos Aires, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, profesora asociada de bioquímica clínica y endocrinología de la universidad y coordinadora de residentes de bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Sin más presentación, le damos la bienvenida a la doctora Fabre. Bienvenida, Viviana. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, Viviana. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, yo en realidad voy a hablar de la validación del método de cortisol en cabello como biomarcador de estrés crónico. Para ello voy a empezar hablando o haciendo una pequeña introducción sobre el estrés y por qué hoy en día hay tantos trabajos que investigan justamente al estrés. Bueno, esto tiene que ver con que en los últimos años se ha visto un aumento, un incremento en lo que tiene que ver la conflictividad laboral, personal y social. Y además se ha observado que el estrés crónico se asocia a patologías crónicas tales como la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Quien primero introduce la palabra estrés en el campo de la medicina es el doctor Selye, cuando en el año 1936 él describe al estrés como una respuesta no específica del cuerpo ante una demanda. Es una definición muy general del estrés. Años después, esta definición del estrés va a ir cambiando a medida que va evolucionando. Y si ustedes hoy en día googlearan la palabra estrés, encontrarían múltiples maneras de definir al estrés. Y esto tiene que ver con que uno puede definir al estrés teniendo en cuenta distintos enfoques o perspectivas. Uno puede definir al estrés desde el punto de vista de los estresores, y esto es lo que se denomina el enfoque psicosocial, es decir, donde la definición de estrés se centra en el estresor y el impacto que éste tiene en el organismo y la respuesta que desencadena. El enfoque psicosocial o la perspectiva psicosocial está basada en los trabajos llevados a cabo por los doctores Holmes y Rage en el año 1967. Ahora, otra manera de definir al estrés es considerando la respuesta. Y en esto está basado la perspectiva o el enfoque biológico. Centra en la respuesta biológica que un determinado estresor produce en un individuo. El enfoque biológico está justamente basado en los trabajos llevados adelante por el doctor Selye. Y la última perspectiva, que es la más moderna, es el enfoque interaccional, en donde en este último enfoque se tiene, o perspectiva, se tiene adquiere fundamental importancia la valoración cognitiva y simbólica que el individuo realiza de un determinado estresor. Es decir, en este último enfoque se está considerando al individuo como un
un sujeto activo interaccionando con el medio ambiente. En los dos primeros enfoques, el individuo tiene o es un sujeto pasivo. Es el enfoque interaccional en realidad el más moderno, pero sin embargo siguen existiendo las distintas maneras de definir el estrés dependiendo de en qué sentido estemos abordando el estrés. Si lo vemos desde la perspectiva del estresor, desde la perspectiva de la respuesta o desde la perspectiva interaccional del individuo interaccionando con el medio ambiente. Acá les traigo una definición de estrés que para mí es la más adecuada, y que dice que el estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante las demandas externas e internas de la vida diaria, requieren ajustes psicológicos y fisiológicos por parte del individuo que está sometido a una determinada situación. Y hay un médico cardiólogo en Argentina que es quien más sabe de estrés y que ha producido un gran número de libros en donde él describe el estrés. Y el doctor que se denomina, o su nombre es López Rossetti, y el doctor López Rossetti define en su libro Estrés, la epidemia del siglo XXI, hace una analogía entre el estrés y la cuerda de violín. Y dice que el estrés es como una cuerda de violín. Cuando la tensión es excesiva, comienza a sonar mal y termina por romperse. Si uno tuviera que definir el estrés en una sola palabra, la palabra sería sin duda desequilibrio. El estrés es un desequilibrio entre las demandas psicológicas y sociales y la capacidad de respuesta del individuo. De manera tal que cuando las demandas psicológicas y sociales superan a la capacidad de respuesta del individuo, estamos en presencia de lo que denominamos distrés. Mientras que cuando el individuo tiene una capacidad de respuesta adecuada a las demandas psicológicas y sociales, estamos en presencia de lo que denominamos estrés. Así como existen múltiples maneras de definir el estrés, existen múltiples maneras de clasificarlo. Yo traigo en esta disertación dos maneras de clasificar al estrés, teniendo en cuenta que el centro de mi charla está centrado o está dirigido hacia el impacto del estrés en la salud. Una de las definiciones de estrés, una de las clasificaciones, perdón, es en función de sus consecuencias sobre la salud. Y en función de sus consecuencias sobre la salud lo clasificamos en eustrés o distrés. Cuando hablamos de eustrés, estamos hablando de los mecanismos normales con los cuales convivimos, y el eustrés tiene connotaciones positivas sobre la salud. Mientras que cuando hablamos de distrés, estamos hablando de un mecanismo de respuesta disfuncional, anormal o patológico, que va a tener consecuencias negativas sobre la salud. Es decir, que en nuestra vida diaria, cuando nosotros hablamos de estrés, en realidad al que estamos haciendo referencia es al distrés. También podemos clasificar al estrés en función de su duración, y en este caso lo clasificamos en estrés agudo o estrés crónico. El estrés agudo es aquel que se percibe en respuesta a una demanda inmediata, un estresor que percibimos como agudo o inmediato, y que va a desencadenar la respuesta fundamentalmente del sistema simpático, con mayor síntesis y secreción de catecolaminas. Este tipo de estrés adaptativo y en realidad lo que le permite al individuo superar la adversidad. Este tipo de estrés tiene una duración limitada en el tiempo y se va a resolver de manera positiva, digamos. O sea, lo que va a ocurrir es que el individuo se va a enfrentar al estresor, va a poner en marcha los sistemas de respuesta con mayor síntesis y secreción fundamentalmente de catecolaminas, más tardíamente de cortisol, se va a establecer un nuevo equilibrio y el individuo va a lograr adaptarse y seguir adelante. Mientras que cuando hablamos de estrés crónico, estamos hablando de un mecanismo desadaptativo frente a acontecimientos desagradables de la vida durante un periodo de tiempo prolongado. Este tipo de estrés lleva a la activación de los sistemas neuroendocrinos, fundamentalmente del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con mayor síntesis y secreción de cortisol. Y es importante destacar que es el estrés crónico el que se asocia al desarrollo de patologías crónicas. Acá les traigo una diapositiva para recordarles que los sistemas involucrados en la respuesta al estrés son el eje hipotálamo hipófiso adrenal y el sistema simpático adrenomedular. Hay que tener en cuenta que estos sistemas se activan mutuamente, y algo que es muy importante, y es que el eje hipotálamo hipófiso adrenal está regulado por las estructuras cerebrales superiores, que dentro de ellas, por lo que se denomina el
sistema límbico, en donde este sistema límbico regula en condiciones fisiológicas normales al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Dentro de las estructuras del sistema límbico, las más importantes son el hipocampo, la amígdala cerebral y la corteza prefrontal. Recordemos que estas estructuras límbicas tienen receptores para glucocorticoides y lo que se ha observado, por ejemplo, en el caso del estrés crónico, lo que se ha observado es que cuando los niveles de glucocorticoides son muy altos o muy bajos, estos dañan a las neuronas de las estructuras del sistema límbico. De manera tal que se ve que en el estrés crónico el hipocampo está dañado y por lo tanto el hipocampo, que en condiciones fisiológicas normales ejerce una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal, cuando hay estrés crónico, esta retroalimentación negativa se pierde y por lo tanto el eje queda activado. Bueno, esto es un poco para recordarles que en general cuando nosotros hablamos del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pensamos de manera lineal en hipotálamo CRH, hipófisis ACTH y cortisol en la glándula adrenal. Tengamos en cuenta que el eje hipotálamo hipófisis adrenal está regulado por las estructuras cerebrales superiores y por un gran número de neurotransmisores y de hormonas que lo regulan positiva o negativamente, con lo cual el resultado de la activación o desactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal va a ser el resultado de cómo estas estructuras cerebrales o estas hormonas o neurotransmisores estén actuando sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. O sea que no es tan simple como considerar al eje RH, ACTH y cortisol, sino que hay que tener en cuenta el impacto de todo esto que les estoy diciendo a nivel del eje. Bueno, y algo que a mí me gusta mucho del del libro del doctor López Rossetti, es que el doctor López Rossetti dice que en la respuesta al estrés, el director de orquesta es el cerebro. Y que si el director de orquesta funciona mal, es decir, si el cerebro funciona mal, él hace analogía de cada órgano, ¿no? De cada órgano del cuerpo humano con distintos instrumentos de una banda, y él lo que dice es que si el director de orquesta funciona mal, la banda va, o sea, los órganos van a sonar mal, y esto va a dar origen a la respuesta al estrés. También tengan en cuenta algo que es muy importante, y es que la respuesta al estrés se da fundamentalmente cuando hay un predominio de lo emocional, es decir, del impacto o de la respuesta fundamentalmente a nivel de la amígdala sobre lo racional, que la respuesta se da a nivel de la corteza prefrontal. Cuando hay un predominio de lo emocional sobre lo racional, se produce la respuesta al estrés. Y tengan en cuenta que muchas veces los estresores que los individuos declaran son estresores imaginarios. Esto tiene que ver con la respuesta emocional. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el estrés agudo y el estrés crónico? Ya se los dije, el estrés agudo es adaptativo, el estrés agudo no lleva a patología, justamente porque es adaptativo, el individuo se adapta, sigue adelante, establece un nuevo equilibrio y supera la situación. Mientras que el estrés crónico desadaptativo y sí conduce a patologías, fundamentalmente a patologías crónicas. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los ejes endocrinológicos en el estrés crónico? En el estrés crónico nosotros tenemos, como decimos, el eje hipotálamo hipófisis adrenal activado. El eje hipotálamo hipófisis adrenal activado conduce vía somatostatina a inhibición del eje tiroideo por un efecto directo la somatostatina sobre el TRH y sobre a nivel de hipófisis sobre la TSH, y también por un efecto directo del cortisol sobre la TSH a nivel hipofisario, y también los altos niveles de cortisol inhiben la conversión de T4 a T3, siendo el efecto neto de la activación del eje adrenal la inhibición del eje tiroideo. En lo que respecta al eje de crecimiento, se ve también que vía somatostatina, el eje adrenal activado conduce a inhibición de la liberación de GH, mientras que el aumento de glucocorticoides conduce también a la inhibición de la síntesis y liberación de GH, y también el cortisol aumentado inhibe a su mediador, que es el IGF-1. En lo que respecta al eje gonadal, se ha visto que el eje adrenal activado
conduce por un efecto directo del CRH sobre GNRH, una inhibición del eje gonadal, y por un efecto indirecto, vía beta-endorfinas, también a una inhibición sobre el GNRH, y se ha visto que los glucocorticoides aumentados actúan a nivel hipofisario sobre la LH y la FSH, inhibiendo la síntesis y liberación, y también inhiben la esteroidogénesis gonadal. Fíjense que las citoquinas impactan sobre el eje adrenal, activándolo también. Actúan a nivel de CRH. ¿Y por qué esto? Porque dentro del estrés crónico constituyen un capítulo el estrés inflamatorio que se observa en el paciente crítico. Si ustedes validaran resultados de pacientes que están internados en la unidad de terapia intensiva, ustedes verían que estos pacientes tienen altos niveles de cortisol. Es decir, tienen lo que se denomina un estrés inflamatorio. La mayoría de estos pacientes tienen procesos inflamatorios y tienen lo que como les dije, lo que se denomina estrés inflamatorio. ¿Por qué? Por el impacto de la citoquina sobre el eje hipotálamo hipófiso adrenal, activándolo. Esto lleva mayores niveles de cortisol, pero lo que hoy en día se sabe que en terapia intensiva el cortisol es un predictor de muerte. Y que cuando uno analiza el cortisol en consonancia con determinados parámetros que se determinan en los pacientes que son internados en terapia intensiva, como por ejemplo el índice Apache, que es un índice que se evalúa en los pacientes cuando ingresan a la unidad de terapia intensiva en las primeras 48 horas y que tiene como objetivo este índice o este score, sirve para saber cuál va a ser la evolución del paciente. Este score Apache involucra estas variables fisiológicas que están listadas en esta tabla, estas 12 variables fisiológicas. Algunas de ellas son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oxigenación, el pH arterial, el bicarbonato sérico, el sodio, el potasio. Bueno, yo les dejo esta tabla para que ustedes la tengan. Y lo que se ha visto que cuando uno divide a los pacientes que están internados en terapia intensiva en base a los niveles de cortisol, ¿no? Fíjense que en este trabajo, que es un trabajo que nosotros realizamos hace unos años y que obtuvo una mención especial en el Congreso de Cubra, en donde nosotros nos preguntábamos si el cortisol era un predictor de muerte en el paciente crítico. En estos pacientes que estaban internados en terapia intensiva, nosotros dividimos los niveles de cortisol que presentaban esos pacientes en tres. El grupo A eran pacientes que tenían niveles de cortisol por debajo de 15, el grupo B eran pacientes que tenían niveles de cortisol entre 15 y 34, y el grupo C eran pacientes que tenían niveles de cortisol más elevados. Lo que se observó que en el grupo C es donde se tuvo la mayor tasa de muerte, demostrando que niveles altos de cortisol son predictores de muerte. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se ha observado es que estos pacientes tienen lo que se denomina una insuficiencia adrenal relativa. Esto, bueno, tienen altos niveles de cortisol, con lo cual uno diría, no son insuficientes, pero ¿por qué tienen insuficiencia adrenal relativa? Justamente tienen altos niveles de cortisol, pero cuando uno les hace una prueba de ACTH, una prueba de estímulo con ACTH, para ver si tienen reserva adrenal, estos pacientes no responden. ¿Qué significa esto? Estos pacientes tienen altos niveles de cortisol, pero que sin embargo, cuando sean enfrentados a un nuevo estresor, no van a poder responder y por eso van a ser los pacientes que no van a sobrevivir. Cualquiera sea el estresor, biológico, físico, químico, son pacientes que tienen incapacidad de respuesta frente a un nuevo estresor. Fíjense que en este trabajo además se evaluó el índice Apache, los del grupo C tenían un índice Apache más alto y el índice SOFA, que es un índice de falla multiorgánica, y esto estuvo asociado. Bueno, acá se muestra lo mismo. El grupo 3, que tenía los niveles de cortisol más altos, fueron los pacientes que presentaron mayor tasa de mortalidad. ¿Y qué tendríamos que medir entonces en el estrés crónico, de acuerdo a los que les dije hasta este momento? Bueno, sin duda, la hormona a medir es el cortisol. Ahora, el cortisol, o sea, ¿en qué matriz o en qué material biológico lo deberíamos medir? Hoy en día sabemos que si lo que queremos evaluar es estrés crónico, lo deberíamos medir en cabello. Pero vamos a analizar las distintas matrices que tenemos disponibles para evaluar el cortisol. Tenemos por un lado el suero o la matriz sérica, ¿no? Lo podríamos evaluar el cortisol sérico. Por otro lado, lo podríamos evaluar en saliva, al cortisol salival.
podríamos evaluar el cortisol en la orina, el cortisol libre urinario de 24 horas, con lo que hoy en día se propone como la mejor alternativa para evaluar el cortisol en relación al estrés crónico, que es el cortisol en cabello. ¿Qué diferencia hay entre estas matrices? Bueno, cuando uno evalúa cortisol sérico, ¿qué ventajas tiene la medición de cortisol sérico? Yo en realidad lo que voy a hacer hincapié ahora en las ventajas y desventajas de cada una de estas matrices. Cuando uno evalúa cortisol sérico, la ventaja que tiene es que está disponible en cualquier laboratorio de endocrinología. Cuando uno evalúa cortisol sérico, está evaluando cortisol total, que sería una desventaja en realidad. Cuando uno evalúa cortisol sérico, está evaluando una muestra no libre de estrés, porque recordemos que muchos individuos le temen a la punción, con lo cual eso les ocasiona estrés, y entonces esta no sería una muestra invasiva, no libre de estrés. Cuando evaluamos cortisol salival, la diferencia que tiene con el cortisol sérico es que estamos midiendo cortisol libre, o sea, estamos midiendo la hormona biológicamente activa. En el otro caso, medíamos cortisol total. Cuando evaluamos cortisol salival, la ventaja que tiene que es una muestra libre de estrés, además, y es no invasiva. Y en el caso del cortisol libre urinario, la ventaja que tiene es que evaluamos un periodo de tiempo, digamos, de 24 horas, que evaluamos también cortisol libre, o sea, nuevamente la hormona biológicamente activa, perdón, y las desventajas que tiene, la más importante, la recolección de orina de 24 horas. Otra cosa, cuando nosotros evaluamos, déjenme seguir, voy a volver hacia atrás. Cuando nosotros evaluamos cortisol sérico o cortisol en saliva, estamos evaluando los niveles de cortisol que el individuo tiene en el momento de la obtención de la muestra. Es decir, sería una foto instantánea de lo que le está ocurriendo al individuo en ese momento. O sea, el cortisol sérico y el cortisol salival servirían para evaluar estrés agudo, no para evaluar estrés crónico. En el caso de la orina, evalúa un periodo de tiempo más largo, pero igual son 24 horas. También serviría para evaluar estrés agudo. En el caso del cabello, evaluamos los niveles de cortisol al que el individuo estuvo expuesto en los últimos 3 meses. Y por eso hoy en día se dice que es el mejor biomarcador de estrés crónico. Bueno, y en lo que respecta al cabello, es muy importante tener en cuenta que el cabello tiene 3 ciclos de crecimiento y que estos 3 ciclos son la fase anagénica, la fase catagénica y la fase telogénica. Es en la fase anagénica cuando los capilares sanguíneos están en íntimo contacto con el folículo piloso. Y es en esta fase cuando el cortisol difunde desde el capilar sanguíneo hacia el interior del cabello, depositándose en la médula del folículo piloso. Hace unos años, Sauvé y colaboradores fue quien realizó los primeros trabajos en lo que respecta a la medición de cortisol en cabello. Y él evaluó en la cabeza, ¿no? En toda la cabeza, cuál era la mejor zona para obtener la muestra para evaluar el cortisol. Él evaluó en el vértex posterior, obtuvo cabello del vértex posterior, de la nuca, de la zona temporal, del vértex anterior y de la zona frontal. ¿Y qué encontró? Encontró que en el vértex posterior era donde el coeficiente de variación era más bajo, porque en esa zona, alrededor del 85 al 90% del cabello, se encuentra en fase anagénica de crecimiento, es decir, en la fase en la cual el cortisol difunde desde el capilar hacia el interior del cabello. Es por ello que la toma de muestra para la obtención para la medición, del cortisol en el cabello se realiza del vértex posterior. Si ustedes se tocan la cabeza en la parte posterior, van a ver que tienen como una hendidura, tienen la protuberancia occipital e inmediatamente por encima, como se muestra en la diapositiva, se debería obtener la muestra de cabello. ¿Cómo se obtiene la muestra de cabello? Corta el cabello al ras con una tijera, ¿sí? Y se mide con una regla los primeros 3 centímetros. Como el cabello crece 1 centímetro por mes, esos 3 centímetros más cercanos al corte
representan los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Espero que se haya entendido. Este investigador, Sauvé, se preguntó si la coloración del cabello podía interferir en la medición de cortisol. Y por eso hizo extractos con cabellos de distintos colores, ¿no? Con cabellos rubios, cabellos morochos y cabellos castaños. Hizo curvas, con esos extractos hizo curvas, ¿no? Una curva con PBS y curvas con los extractos de cabello y agregó estándares y se encontró que las 4 curvas eran equivalentes, con lo cual llegó a la conclusión que la coloración natural del cabello no interfería en la medición del cortisol en cabello. En el trabajo inicial de Sauvé y colaboradores, él investigó también el efecto de la tinción. Pero ¿qué pasa? El defecto que tiene ese trabajo es que cuando él lo realizó en el año 2007-2008, él evaluó, lo que hizo es cortó el cabello de una misma persona, el vértex posterior con tijera, y una parte del cabello lo sometió a una tinción in vitro y otra parte del cabello la dejó sin teñir. Y evaluó los niveles de cortisol en el cabello teñido y en el cabello sin teñir. Y encontró diferencias, ¿sí? Pero el problema es, en ese caso fue que la tinción, o sea, se evaluó in vitro, ¿no? Yo les voy a mostrar nuestra experiencia en lo que respecta al cabello teñido, donde van a ver los resultados que nosotros obtuvimos. La realidad es que a lo largo de los años, esta interferencia, la tinción ha sido ampliamente cuestionada en un gran número de trabajos. También es importante decir que cuando Sauvé hace el trabajo y evalúa el efecto de la tinción, lo hace únicamente en 14 individuos, ¿no? ¿Qué ventaja tiene la medición del cortisol en cabello? Bueno, primero que es una evaluación retrospectiva y que permite evaluar los niveles de cortisol en cabello de los últimos 3 meses. Recuerden, 3 centímetros de cabello representa a los 3 meses, a los últimos 3 meses de los niveles de cortisol a los cuales el individuo estuvo expuesto, ¿no? Es un muestreo no invasivo porque se puede obtener, se obtiene una pequeña cantidad de cabello. De hecho, es un corte estético porque si no, nadie lo haría. La muestra es de fácil almacenamiento. En realidad lo que se hace es se guarda en un sobre de papel y es estable 1 año a temperatura ambiente. La realidad es que es estable eh, mucho más tiempo, pero lo que está probado a nivel bibliográfico es 1 año a temperatura ambiente. Y lo otro es que evita los problemas de la falta de adherencia. Le digo que es estable mucho más tiempo porque se han medido cortisol en cabellos de momias, ¿no? Por eso les digo que en realidad se ha demostrado que es estable durante mucho más tiempo. Bueno, hace unos años, en el laboratorio de endocrinología del Hospital de Clínicas, nosotros nos propusimos la puesta a punto del procedimiento para la medición del cortisol en cabello en el sistema automatizado que nosotros teníamos en ese momento en el laboratorio para medir cortisol sérico. Para esto, yo después les voy a mostrar la línea de tiempo para que ustedes vean la cantidad de tiempo que nos insumió el desarrollo de este procedimiento, que actualmente se encuentra en vías de patentamiento por la Universidad de Buenos Aires, porque la realidad es que la medición de cortisol en cabello en un sistema automatizado es único este trabajo que nosotros realizamos en el Hospital de Clínicas. No hay a nivel mundial otro grupo de investigación que haya desarrollado el procedimiento para medirlo por el sistema automatizado. La realidad es que para poder llevarlo a cabo o para desarrollar el procedimiento, nosotros tuvimos que probar distintos solventes, porque como ustedes se imaginarán, lo que nosotros hacemos es extraer el cortisol del cabello. Probamos distintos tiempos de incubación, distintas temperaturas, distintas condiciones de evaporación. Tuvimos que probar distintas masas de cabello a procesar, porque en realidad para alcanzar la sensibilidad del método, uno de los artilugios que uno puede hacer justamente para aumentar la sensibilidad, ofrecerle mayor masa al método y de esa manera poder alcanzar la sensibilidad del método y poder detectar, ¿no?, el cortisol en el cabello. Este es el protocolo de procesamiento que nosotros realizamos actualmente y el que se encuentra en vías de patentamiento por la Universidad de Buenos Aires, en donde se recolecta el cabello, como les conté, se toma la muestra con una tijera al ras del cuero cabelludo en el vértex posterior, se corta, se miden los primeros 3 centímetros, los más cercanos al corte,
se pesa una determinada cantidad de cabello, se extrae con un solvente, que en este caso es el metanol, se hace una incubación toda la noche en un baño a una determinada temperatura, luego se evapora el metanol, se reconstituye en un en un diluyente y luego realiza la medición del cortisol en el autoanalizador. Nosotros desarrollamos este procedimiento en el autoanalizador Inmulay 2000 de Siemens. Y acá les muestro. Nosotros iniciamos el desarrollo del procedimiento, que en realidad esto surge a raíz de una charla que yo voy a dar a un congreso en donde me piden que diserte sobre hormonas relacionadas al estrés. Y yo encuentro en ese momento un trabajo, que es un trabajo en donde se evalúa al cortisol en cabello como predictor de infarto agudo de miocardio. Es un trabajo de Perec y colaboradores, donde yo es la primera vez que escucho hablar del cortisol en cabello, y entonces traigo a mi laboratorio y les digo a los jóvenes investigadores que me acompañan que intentemos desarrollar el procedimiento para medirlo en el autoanalizador que nosotros teníamos disponible en nuestro laboratorio. La realidad es que esto nos llevó 7 años. Recién en el año 2019 nosotros pudimos realizar la validación completa de la medición del cortisol en cabello en el sistema automatizado, teniendo en cuenta digamos, los estándares internacionales, y el método está validado de acuerdo a lo que dicen las LCI en lo que respecta a validación de métodos, ¿no? Esto insumió muchísimo dinero y muchísimo tiempo y muchos ensayos para poder validar el método, porque ustedes recuerden que cuando uno va a utilizar un método como es el método automatizado que fue desarrollado para medir cortisol sérico, si uno lo va a desarrollar para un fin distinto del cual fue desarrollado, valga la redundancia, por ay, quien lo produce, no me sale ahora la palabra, pero bueno, por los desarrolladores, digamos, del Imulay 2000, lo que uno debe hacer del reactivo, ¿no? Para medir cortisol sérico, lo que uno debería hacer es la validación completa como la hizo el fabricante, perdón, del fabricante. O sea, si uno va a utilizar la medición o los reactivos que fueron desarrollados por el fabricante para un determinado fin, uno lo va a utilizar para otra matriz, tiene que hacer la validación completa de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales. Y eso fue lo que nosotros realizamos en el laboratorio de endocrinología. Luego les voy a mostrar un trabajo que tuvo un gran impacto a nivel internacional y que fue la evaluación de burnout, cortisol en cabello y estrés en la población de un hospital universitario durante la pandemia por COVID-19. Este fue uno de los trabajos más importantes. Nosotros tenemos mucho trabajo porque, como yo siempre digo, una vez que uno realiza la validación analítica del método, lo que debe hacer a continuación es realizar la validación clínica, ¿no? Desafiar en distintas situaciones clínicas al método y ver si el método se comporta de acuerdo a lo esperado. Bueno, estos son algunos de los trabajos que hemos publicado. La realidad es que si ustedes buscan, nosotros tenemos muchas publicaciones en cortisol en cabello en relación al infarto agudo de miocardio, en relación al pregamin fetal, en relación al síndrome de ovario poliquístico. Hoy en día estamos desafiando al método en lo que es la medición del cortisol en pelo de animales para evaluar estrés en animales en el marco de lo que es el bienestar animal, ¿no? Porque digamos que si uno asegura de que el animal no fue estresado en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso de la lana de oveja, que luego va a ser vendida o comercializada para textilmente, si uno demuestra que el animal no fue estresado, eso permite una mejor comercialización de la lana, como les digo, en lo que tiene que ver con el bienestar animal. Y lo mismo, por ejemplo, para la venta del ganado vacuno y todo lo demás, la comercialización. Hoy en día hay a nivel mundial una tendencia a que uno debe buscar el bienestar animal y debe asegurarse que el animal no sufra estrés en los distintos procesos, ¿no? Hasta que se llega a la faena, ¿no?
Bueno, este es el trabajo que se publicó en donde se demostró la validación o se realizó la validación completa de la medición del cortisol en cabello por un sistema automatizado. Fíjense que en este trabajo se muestra o se informan los coeficientes de variación intra e interensayo para dos concentraciones de cortisol en cabello, para la concentración de 40 y 171 picogramos por miligramos de cabello. Se informa también el coeficiente de variación intraindividual. Se informan en este trabajo el límite de blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación, que en ese momento era de 40 picogramos por miligramos de cabello. Hoy nosotros hemos realizado algunos cambios en la técnica y lo hemos bajado a 10 picogramos por miligramo de cabello. En este trabajo también está informado el estudio de posibles interferencias. Nosotros analizamos cabellos teñidos y cabellos sin teñir para ver qué impacto tenía esto sobre la medición de cortisol en cabello. La realidad es que nosotros no encontramos diferencia significativa en los niveles de cortisol entre los cabellos teñidos y sin teñir. Si bien los cabellos teñidos mostraban niveles más bajos, no alcanzaban diferencias significativas. Estos, por supuesto, provenían de distintos individuos, los cabellos teñidos y sin teñir. Teniendo en cuenta esto, nosotros decidimos también evaluar la tinción in vivo, y en un mismo individuo lo que hicimos es, le evaluamos una parte del cabello, el vértex posterior, se la manteníamos sin teñir, y otra parte del cabello de ese mismo individuo se la fuimos teñiendo mes a mes, y a los 3 meses realizamos el corte de la parte teñida y la parte sin teñir, y lo que se observó es que no hubo diferencias significativas tampoco. Bueno, también evaluamos la presencia de posibles interferencias. Nosotros encontramos que el champú anticaspa interfería, por lo cual hoy en día, cuando alguien va a medirse cortisol en cabello, lo que le realizamos es una encuesta. Si el individuo se lava el cabello con champú anticaspa, le decimos que durante 15 días debe lavarse con cualquier otro champú que no sea anticaspa y recién después venir a realizarse el corte del cabello. Y lo otro que también la bibliografía recomendaba o que mostraban algunos trabajos era el prelavado de las muestras de cabello con isopropanol. La realidad es que nosotros no encontramos diferencia significativa al realizar el prelavado de las muestras con isopropanol cuando se las comparaba con el mismo cabello sin lavar. Y nosotros realizamos el prelavado de las muestras con isopropanol en el caso del pelo de animal, pero porque este prelavado tiene como objetivo eliminar posibles interferencias. Y si ustedes piensan o analizan el cabello o el pelo del animal, muchas veces depende, nosotros evaluamos pelo de cerdo, pelos de lanas de oveja, y muchas veces estos tienen sí ciertas contaminantes, y por eso lo realizamos sí este lavado con isopropanol en el caso del pelo de animales, no en el caso del pelo o del cabello humano. Bueno, dado que hasta el momento en que nosotros desarrollamos el método pusimos a punto el procedimiento para medirlo en el método automatizado, los métodos a través de los cuales se medía el cortisol en cabello en el mundo era la espectrometría de masa, que era como el método patrón para cortisol, ¿no? Para medir cortisol. Y había también métodos manuales, ¿no? Para medir, que eran los ELISAs modificados, los RIAs modificados. Dado que la espectrometría de masa es como el método, digamos, patrón o el método estándar, nosotros también validamos nuestro método contra la espectrometría de masa. En Buenos Aires no había ningún grupo de investigación que realizara espectrometría de masa para medir cortisol, con lo cual el grupo de la doctora Speciale especialmente tuvo que poner a punto la medición de cortisol, y lo que se logró es realizar una validación cualitativa. Actualmente yo tengo un becario doctoral en el Instituto Negroni en Italia, en Milán, Italia, que está realizando la validación cuantitativa de la medición de cortisol en cabello. Lo importante es que en este momento nosotros pudimos validar cualitativamente, y lo que se pudo demostrar es que cuando el autoanalizador mostraba la presencia de cortisol, estos se observaban los picos de cortisol en la espectrometría de masa, y que cuando el autoanalizador no mostraba ausencia de cortisol o informaba valores por debajo del límite de cuantificación, se demostraba también, o no se podía demostrar, o estaba ausente los picos de cortisol en la espectrometría de masa. Esto demostraba que había una correlación cualitativa, ¿no?
entre nuestro método y la espectrometría de masa. Tengan en cuenta que el cortisol en cabello fundamentalmente sirve para la evaluación de estrés crónico, pero también sirve para evaluar aquellos síndromes de Cushing que desde el laboratorio son de difícil resolución, como son el síndrome de Cushing cíclico, el síndrome de Cushing subclínico, y para evaluar la sustitución en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Bueno, nosotros también en este trabajo establecimos valores de referencia, ¿no? En el trabajo de validación del método, como les decía, establecimos valores de referencia. Estos valores de referencia se establecieron en 232 individuos, de los cuales 30 eran hombres, 202 eran mujeres. Se recolectó la muestra de cabello del vértex posterior. Era una necesidad, o algo que es importante, que el individuo debe tener 3 centímetros de cabello en el vértex posterior, porque esa es la condición sine qua non para poder evaluarlo por el método automatizado, ¿no? Y se le aplicó una encuesta de sucesos vitales de Colmes-Raje, que cuando el score es mayor de 300 es indicativo de estrés, ¿no? Entonces se dividió a la población en individuos con bajos niveles de estrés y individuos con estrés cuando el score era superior a 300 en la escala de Colmes-Raje. Como ustedes pueden ver, los niveles de cortisol eran significativamente diferentes entre los individuos con bajos niveles de estrés versus los individuos con estrés a partir de la aplicación de la escala de Colmes-Raje. Y en estos individuos con bajos niveles de estrés es en los que se estableció los valores de referencia, que fueron 213 individuos con edades entre 18 y 85 años. El valor de referencia que nosotros estamos utilizando al día de hoy es hasta 128 picogramos por miligramos de cabello. También establecimos valores de referencia evaluamos los niveles de cortisol en cabello en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, como les dije, en pacientes con infarto agudo de miocardio y en pacientes con Cushing. No me voy a detener en esto porque hoy en día nosotros tenemos publicaciones en un N superior a los que figuran en la tabla, sí decirles que hubo una diferencia muy clara entre los individuos que no tenían patología y los individuos que tenían síndrome de Cushing, no habiendo superposición entre ambos grupos. Bueno, y un poco contarles que, como les dije, una vez que uno logró la validación analítica del método, lo que queda a continuación es desafiar al método en distintas situaciones clínicas. Yo voy a mostrar únicamente en lo que respecta a estrés, burnout y los programas de afrontamiento del estrés. No voy a mostrar el resto de los trabajos que tenemos publicados, pero sí sepan que tenemos trabajos en relación al síndrome de ovario poliquístico, en relación a programming fetal con la Universidad Tecnológica de Múnich. Tenemos varios trabajos publicados en este sentido. Tenemos trabajos en relación al infarto agudo de miocardio, un trabajo que se está publicando actualmente. Y actualmente un trabajo que justamente lo está realizando Federico Fortuna, que es mi becario doctoral y quien se encuentra en Milán haciendo parte de su tesis doctoral, en donde estamos evaluando la relación del estrés con el cáncer de útero. Esto es un trabajo que está en vías de realización, ¿no? En realización o en marcha. En cuanto a los programas de extensión o a los programas de afrontamiento del estrés, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica había un programa de afrontamiento del estrés en donde yo siempre digo, nosotros le decimos a un individuo que está estresado. Bien, y a posteriori, ¿qué hace ese individuo con ese resultado de cortisol en cabello? En donde nosotros le decimos que tiene estrés porque su nivel está por encima de 128 picogramos por miligramo de cabello. Bueno, en ese sentido, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica existían unos programas de afrontamiento del estrés en donde se le enseñaban a los individuos que tomaban estos programas, donde estos programas estaban dirigidos a la comunidad en general, o sea, eran programas abiertos, pero también estaban dirigidos a profesores y alumnos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. En estos programas se les enseñaban técnicas para disminuir el estrés. Fundamentalmente técnicas de respiración abdominal y de reestructuración cognitiva. Estos programas eran llevados a cabo por psicólogos y por especialistas en técnicas de respiración, como son la doctora Silvia Iglesias y el doctor Sergio Sara, que es psicólogo, ¿no? Lo que nosotros hicimos en estos programas es evaluar los individuos que ingresaban al programa,
¿no? Que se percibían como como estresados. Se evaluaban los niveles de cortisol en cabello al inicio del programa. Los individuos tomaban estos programas o les enseñaban estas técnicas a lo largo de 3 meses y luego se volvía a evaluar al mismo individuo al finalizar el programa. Se medía no solamente cortisol en cabello, sino que se medía también un ritmo diurno de cortisol salival. El ritmo diurno de cortisol salival se realiza de esta manera. Uno toma la muestra de cortisol cuando el individuo está acostado, ¿no? Sin levantarse, obtiene la muestra de saliva, luego se levanta sin desayunar y sin lavarse los dientes, recoge una nueva saliva 30 minutos después de la primera y luego recoge una tercera saliva a las 23 horas. Se tomaba un ritmo diurno de cada individuo al inicio del programa y al final del programa. No se observaron diferencias en los ritmos diurnos de cortisol salival al inicio y al final del programa, y sí se observaron diferencias en los niveles de cortisol en cabello cuando se evaluaron al inicio y al final del programa. Esto en realidad lo que demuestra es la efectividad de estos programas para reducir el estrés. Y así, yo traje un trabajo, nosotros tenemos varios trabajos publicados en lo que respecta a distintas intervenciones. Tenemos también trabajos publicados en relación a los programas de afrontamiento del estrés, en lo que respecta a la aplicación de mindfulness. Tenemos trabajos con la Universidad Nacional de Chile, en donde estudiantes de medicina le aplican o hacen una intervención que consiste en meditación, en mindfulness, y se mide el cortisol del cabello al inicio y al final, y también se ve esto mismo, ¿no? Cómo estos programas sirven para disminuir el estrés crónico. Bueno, y este es el trabajo que les conté, en donde nosotros evaluamos estrés, burnout y los niveles de cortisol en cabello en trabajadores de la salud en un hospital universitario, en el Hospital de Clínica, durante la pandemia por COVID-19, que fue el primer trabajo en el cual se evaluó en el personal de salud el cortisol en cabello en el marco de la pandemia por COVID-19. Lo más importante que tiene este trabajo es que se midió todas estas variables en toda la población del hospital. O sea, que este trabajo no estuvo dirigido únicamente a médicos, a residentes, sino que se midió el estrés, burnout y el cortisol en cabello en enfermeros, médicos, residentes, en bioquímicos, psicólogos, farmacéuticos, radiólogos, en personal administrativo y en personal de más trans, ¿sí? Se incluyeron en este trabajo 234 individuos, de los cuales 166 eran mujeres, 68 hombres. En todos ellos se obtuvo la muestra de cabello, como dijimos, se midió el cortisol en esta muestra de cabello, y en todos ellos se aplicó las escalas de estrés percibido, las encuestas psicométricas, de estrés percibido, soporte social, la escala de Holmes-Rahe y la escala de Malach para evaluar burnout. Los criterios de exclusión son estos que se nombran en la diapositiva, no me voy a detener, yo se las dejo. Esta es la escala de estrés percibido, se eligió una escala de Cohen corta para que los individuos pudieran responder, porque el problema de la escala o de las encuestas psicométricas es justamente que muchas veces no hay adherencia, los individuos no quieren responder, y que además es importante que respondan tomando conciencia de lo que uno está respondiendo. Esta es una escala corta, fácil de realizar, es la escala de estrés percibido de Cohen. La escala de soporte social, que en realidad tiene que ver con las redes de contención del individuo, las redes tanto personal como social y laboral. La escala de Holmes-Rahe, o escala de sucesos de vida, en donde esta está centrada en los estresores, ¿no? Esta es una escala que lista 40 eventos, sucesos de vida, en donde fíjense que en esta escala se listan tantos sucesos negativos, como la muerte de un cónyuge, como sucesos positivos, como son las vacaciones o la fiesta de fin de año, donde se ha demostrado que estos también constituyen o son estresores. La ventaja que tiene la escala de Holmes-Rahe es que le asigna a cada uno de estos eventos un puntaje. Y finalmente, lo que evaluamos es la escala de burnout. La escala de burnout evalúa 3 dimensiones que tienen que ver con
el cansancio emocional, la realización personal y la despersonalización. O sea, esta escala evalúa los tres, ¿no? El agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Bueno, estas son las características de la población analizada o estudiada. Fíjense que había médicos, enfermeros, residentes. Cuando hablamos de otros profesionales de salud, acá incluimos bioquímicos, psicólogos, radiólogos, el staff administrativo, el personal de mantenimiento, ¿no? Y los técnicos en salud, o personal de mantenimiento o de maestranza. Estos son los resultados de las escalas psicológicas, de las escalas de estrés percibido, de soporte social, de las escalas de eventos de vida y de la escala de burnout, los scores que se obtuvieron en la población analizada. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que el 12% de la población presentó burnout, es decir, alta despersonalización, presentó alto cansancio personal y emocional, perdón, y baja realización personal. Dentro de este 12% que presentó burnout, el 52% eran médicos y residentes, el 19% eran enfermeras y el 19% era personal administrativo. Además, encontramos que el 22% de la población presentó 2 de los 3 componentes del burnout y que el 40% de la población presentó niveles de cortisol en cabello por fuera del rango de referencia. Luego, a continuación, decidimos dividir a la población en aquellos individuos que estaban en contacto directo con pacientes con COVID-19, ya sea porque participaban en el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes con COVID-19, versus aquellos individuos o aquellos trabajadores que no estaban en contacto directo con pacientes que presentaban COVID-19. Y lo que encontramos es que en el caso de los trabajadores en contacto directo con pacientes que tenían COVID-19 presentaban mayores niveles de cortisol en cabello y una escala de burnout más desfavorable cuando se los comparaba con trabajadores que no tenían contacto directo con pacientes que presentaban COVID-19. Bueno, luego realizamos lo que se denomina un análisis de mediación para ver el efecto de terceras variables en la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Es un análisis que se hace mucho en las ciencias sociales y en las ciencias psicológicas, y lo que nosotros encontramos es que la despersonalización fue una variable mediadora en la relación entre el estrés percibido y los niveles de cortisol en cabello. La realidad es que yo soy bioquímica, no soy psicóloga, y que cuando hallé esto, en realidad hablé con el psicólogo, con el doctor Azara, y le conté lo que había encontrado, y él me dijo: Viviana, esto es muy importante porque se demuestra por primera vez cómo la despersonalización es una herramienta errónea que utilizan los individuos cuando el individuo se percibe estresado, utiliza o pone en marcha a la despersonalización como un medio, ¿no?, para disminuir el estrés, y que en realidad esto resulta en mayores niveles de cortisol en cabello. O sea, lo que esto está demostrando es que esta es una estrategia de afrontamiento del estrés errónea que utilizan los individuos para alejarse de una situación que les resulta conflictiva para afrontarla. La despersonalización tiene que ver con esto, con que el individuo siente que no tiene recursos para hacer frente a una situación que le resulta sumamente estresante, y entonces utiliza esta estrategia, ¿no?, como una manera de afrontar el estrés, y que sin embargo esta estrategia le lleva a mayor estrés. Bueno, como conclusión podemos decir que en este trabajo se observó que el 40% de los trabajadores mostraron niveles de cortisol en cabello por encima del valor de referencia, que el 12% de la población presentó síndrome de burnout, que el personal de salud en contacto directo con pacientes que tenían COVID-19 tenían mayores niveles de cortisol en cabello y tenían una escala de burnout más desfavorable, que el estrés percibido se relacionó con el síndrome de burnout, y que la despersonalización se demostró acá que era una variable mediadora en la relación entre el estrés percibido y el cortisol en cabello. En este trabajo se muestra la utilidad de un método automatizado para la medición del cortisol en cabello que permite evaluar
de manera rápida y precisa las concentraciones de este marcador en individuos que se encuentran bajo estrés laboral. Bueno, y en esa época en donde los individuos estaban en una situación de incertidumbre, lo que nosotros hicimos es ofrecerles a estos trabajadores una serie de videos que están en YouTube y que fueron grabados por el psicólogo y por la especialista en las técnicas de relajación y reestructuración cognitiva, de manera tal de que los individuos usaran estas estrategias para disminuir los niveles de estrés, ¿no? Y como conclusión pudimos decir que nosotros logramos la validación analítica del método y a continuación realizamos la validación clínica del método, que en realidad estos son todos los trabajos que nosotros tenemos publicados. Yo les he mostrado únicamente el que tiene que ver con estrés y burnout, pero si ustedes buscan van a ver que tenemos un gran número de trabajos. Yo acá les traje solamente algunos en lo que respecta a la medición del cortisol en cabello en distintas situaciones clínicas. Bueno, y finalmente agradecerles por la invitación, y este es el grupo de trabajo que me acompaña, porque como ustedes deben saber, todo este trabajo es el resultado de un grupo de investigación de gente joven a los cuales yo dirijo, pero es un trabajo en cooperación, no solamente con bioquímicos, sino también con médicos, ¿no? Y distintos profesionales de la salud, médicos, psicólogos. Muchas gracias. Viviana, a nombre de la Universidad UISEG y sus autoridades, queremos agradecerte por tu destacada participación, pues tu investigación llevada a cabo en conjunto con tu equipo de trabajo sobre la validación del método de cortisol en cabello como biomarcador de estrés crónico representa un avance significativo en el campo de la salud. Su experticia en innovación y su profundo conocimiento en el área nos ha permitido comprender cómo estas nuevas tendencias pueden transformar y agregar valor al apoyo diagnóstico para una toma de decisión médica. Agradecemos enormemente tu valiosa contribución y tu disposición para compartir conocimientos con nuestra comunidad académica. Y damos por finalizado este encuentro virtual sobre nuevas tendencias, innovación y métodos de apoyo diagnóstico en el sector la salud. Estudiar en la UISEC es acceder a un universo infinito de conocimiento, pero también es crear nuevas experiencias y a la par innovar para investigar. Es divertirte con amigos en un ambiente lleno de naturaleza. Y también es correr para llegar a tiempo. Pero lo más importante es saber que estás en un lugar lleno de gente que te inspira a seguir adelante, a que no te rindas y que te acompañará hasta que culmines tus objetivos. Este es el inicio de tu vida universitaria. Es el comienzo de lo que siempre soñaste. Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida.